¿Alguna vez has sentido que la vida, con sus silencios y sus decisiones, te ha llevado a un lugar inesperado, un lugar donde el amor se ha transformado en algo diferente? Este video explora las sombras que se esconden tras la aparente felicidad. Las manipulaciones sutiles que quiebran el espíritu y la dificultad de romper el silencio que nos aprisiona. Únete a nosotros para comprender la complejidad de las relaciones y descubrir cómo encontrar la fuerza para liberarte. Suscríbete a nuestro canal para ayudarnos a llegar a los 5000 suscriptores. Tu apoyo es fundamental. Llegué a casa tarde ese día, cansada de la universidad. La casa olía a jazmín. Ese olor tan dulce y empalagoso que me estaba empezando a dar dolor de cabeza. Ricardo estaba en la sala, leyendo el periódico. Sonrió, un poco demasiado amplio. Demasiado perfecto. Me saludó con un beso en la mejilla. Uno de esos besos que te dejan la piel hormigueando, un poco incómoda. Sentí mi corazón dar un vuelco. No fue un latido fuerte, sino una especie de temblor interno, como si una mariposa nerviosa estuviera revoloteando en mi estómago. Intenté disimularlo, sonreí de vuelta. Torpemente. Él se acercó y el perfume que usaba, algo amaderado y penetrante, llenó mis fosas nasales. Me estaba dando mucho calor. Me senté en el sofá, tratando de ignorar la forma en que sus ojos me examinaban, con una lentitud que me incomodaba. Preguntó sobre mi día, con ese tono demasiado amable, demasiado interesado. Respondí con monosílabos, evadiendo su mirada. Mis manos sudaban, lo sentía entre los dedos. De repente, él se inclinó, recogió un mechón de mi pelo y lo acarició con la yema de los dedos. Fue un gesto tan simple, tan íntimo, que mi respiración se entrecortó. Sentí la piel de mi cuello erizarse. Una onda de calor subiendo por mi espalda. No supe qué decir. Me quedé paralizada. Su mano se deslizó lentamente por mi cabello. Una caricia que se prolongó más de lo que debería haber durado. Sentí sus dedos rozando mi oreja, una sensación extraña, mezcla de excitación y terror. Mi corazón latía con fuerza, martillando contra mis costillas. El contacto fue fugaz, pero dejó una huella imborrable. Él se alejó con una sonrisa que no alcanzaba a sus ojos. «Estás muy guapa, Laura», dijo, con una voz suave que me heló la sangre. No pude contestar. Solo asentí con la cabeza, incapaz de formar una oración coherente. Me quedé allí, petrificada, sintiendo la reverberación de su toque. En mi piel, el olor a jazmín se había vuelto nauseabundo. Trató de iniciar una conversación, pero yo no podía concentrarme en nada más que en la sensación de sus dedos en mi cabello. En la forma en que me había mirado. Intenté respirar profundamente, pero el aire se me atascaba en la garganta. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener mi taza de té. El calor que antes sentía se había transformado en un escalofrío que me recorría todo el cuerpo. Sentí un nudo en el estómago, una mezcla de asco y miedo. Mi mente era un torbellino de confusión. ¿Qué había pasado? ¿Había sido mi imaginación? No, no lo había sido. Había sido real, demasiado real. El roce de sus dedos, su mirada, su sonrisa. Todo era demasiado intenso, demasiado inapropiado. Esa noche, me quedé en mi habitación con las luces apagadas, con la sensación de haber sido invadida, violada. No físicamente. No todavía, pero sí de una forma que me dejó desamparada, vulnerable y sobre todo, aterrorizada. La dulce fragancia del jazmín ahora me recordaba a la oscuridad que se estaba instalando en mi vida. Las horas pasaron lentas, pesadas como piedras en mi estómago. El miedo me mantenía despierta. Un zumbido constante en mis oídos. Cada sombra, cada ruido, me hacía saltar. Me sentía sucia, manchada por algo que no lograba definir, pero que me carcomía por dentro. Miré el reloj una y otra vez, esperando que el tiempo se acelerara, pero parecía detenerse justo en ese momento de terror. Intenté leer, pero las letras se mezclaban, formando un revoltijo incomprensible. El libro cayó de mis manos, y las lágrimas, finalmente, comenzaron a brotar. Eran lágrimas silenciosas, que resbalaban por mi rostro sin hacer ruido, como si incluso mi llanto se avergonzara de mi propia impotencia. Sentí un nudo en la garganta, una opresión que me impedía respirar con normalidad. Mi pecho dolía como si alguien lo estuviera apretando con un puño invisible. Me levanté y caminé por la habitación, sin rumbo, con la respiración entrecortada. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostenerme en pie. Cada paso era un esfuerzo, un peso enorme que me empujaba hacia el suelo. Sentía que me desmoronaba, que mi mundo se deshacía en 1000 pedazos a mi alrededor. Cuando llegué a la cama, me tiré sobre ella, acurrucándome como si intentara protegerme de algo intangible. La oscuridad no me traía consuelo. Al contrario, me amplificaba la sensación de soledad, de vulnerabilidad. El silencio de la casa era ensordecedor, un vacío que absorbía todo a su paso, y en ese silencio, el eco de sus dedos en mi cabello resonaba con una intensidad brutal.
La culpa me asfixiaba. ¿Por qué no había reaccionado? ¿Por qué no le había dicho que se detuviera? ¿Acaso yo había provocado esto, con mi silencio, con mi pasividad? Las preguntas se repetían una y otra vez en mi mente, martillándome como un martillo neumático. Me sentía responsable, culpable, como si yo fuera la autora de mi propio dolor. Y entonces, el recuerdo de mi madre, de su felicidad efímera, se impuso. La idea de contarle lo que había sucedido me paralizaba. ¿Me creería? ¿O me diría que era una exagerada, una niña sensible que malinterpretaba las cosas? El miedo a su decepción me paralizaba más que el propio temor a Ricardo. Prefería guardar silencio, ahogar mis miedos en un mar de confusión. Mi corazón latía con fuerza. Un ritmo frenético que se reflejaba en el temblor de mis manos. Intenté respirar hondo, pero el aire me quemaba en los pulmones. La angustia. Era un monstruo invisible que se enroscaba en mi interior, apretándome, estrangulándome. Sentí náuseas. Un malestar que me obligaba a retorcerme en la cama. El olor a jazmín, que antes me había resultado placentero, ahora era un tormento. Me recordaba a la casa, a Ricardo. A la sensación de opresión que me había dejado sin aire. Me sentía atrapada, envuelta en una red de confusión y miedo, de la cual no sabía cómo escapar. La sensación de desamparo era abrumadora. Una pesadilla de la que no parecía haber salida. Pasé la noche en un estado de agitación permanente. No dormí ni un solo instante. El silencio de la casa se había convertido en un testimonio de mi dolor. Un espejo que reflejaba la fragilidad de mi ser. Mi cuerpo temblaba, sin cesar, como si fuera una hoja a punto de ser destrozada por el viento. El amanecer llegó con un cansancio extremo. Un cansancio que se extendía más allá de la falta de sueño. Un cansancio que se había instalado en mi alma. Me sentía rota, vacía y la imagen de la sonrisa de Ricardo, esa sonrisa tan falsa y penetrante, se repetía una y otra vez en mi mente como un cruel recordatorio de mi propia impotencia. El silencio de aquella noche había sido mucho peor que cualquier grito. Las horas se sucedían, pero el sueño se negaba a llegar. Mi cuerpo estaba tenso como una cuerda a punto de romperse. El corazón me latía con fuerza en el pecho. Un tambor constante que me recordaba la intensidad de lo sucedido. Las sábanas se me pegaban a la piel, húmedas por el sudor frío que me empapaba. Intenté cambiar de postura, darme la vuelta, pero nada me aliviaba. La ansiedad era un peso inmenso sobre mi pecho. Una opresión que me impedía respirar con normalidad. Cada inhalación era un esfuerzo, cada exhalación un suspiro que apenas lograba escapar. Las imágenes de la tarde se repetían una y otra vez en mi mente. La mirada de Ricardo, la lentitud de sus movimientos, la suavidad de sus dedos en mi pelo. Cada recuerdo era como una punzada en mi corazón. Una herida abierta que se negaba a cicatrizar. Sentía un calor intenso en la cara, a pesar del sudor frío que me recorría el cuerpo. Mis manos temblaban sin parar, los dedos entumecidos, como si hubieran perdido toda su fuerza. Intenté apretarlos con fuerza, pero la tensión era demasiado grande. Sentía como si un hormigueo eléctrico recorriera mis extremidades. De repente, un mensaje en mi celular: te extrañé, Laura. ¿Qué tal tu noche? El mensaje de Ricardo. Mi cuerpo se tensó aún más. Sentí como si una descarga eléctrica me recorriera la columna vertebral. El temblor en mis manos se intensificó. Leí el mensaje una y otra vez, las letras se difuminaban ante mis ojos. Como si el texto se negara a ser interpretado por mi mente nublada. Me sentía acorralada, atrapada en una red de miedo y confusión. La respiración se me hacía cada vez más dificultosa. Como si mi propio cuerpo se estuviera rebelando contra mi impotencia. Respondí con un monosílabo, un simple bien. Escribí más, pero borré el mensaje. No sabía qué decirle, cómo reaccionar ante su frialdad calculadora, tan diferente a su comportamiento anterior. El miedo me paralizaba. Me impedía formular una respuesta coherente. El silencio que siguió al mensaje fue mucho más pesado que el ruido de mis propios pensamientos. La habitación me parecía sofocante. Cada rincón me recordaba su presencia. La luz de la luna se filtraba por la ventana, proyectando sombras inquietantes en las paredes. El ambiente se tornaba ominoso, como si una presencia invisible me observara. Una oleada de náuseas me invadió, una sensación de malestar profundo que me retorcía el estómago. Me sentí indefensa, pequeña e insignificante ante la magnitud del miedo que me atenazaba. Intenté enfocar mi mente en algo más, pero la imagen de Ricardo, su sonrisa y el peso de su toque en mi cabello me perseguían sin descanso. Me levanté de la cama. Mis piernas temblaban, pero la necesidad de moverme, de escapar de mi propia mente, era más grande que el cansancio. Caminé por la habitación, de un lado a otro, buscando un respiro que no llegaba. Cada paso que daba era un nuevo tormento. Me sentía asfixiada, atrapada en una prisión de mi propia creación.
La oscuridad de la noche se había convertido en una extensión de mi terror interior. El teléfono volvió a vibrar. Otro mensaje de Ricardo. Mi cuerpo se tensó como un resorte a punto de romperse. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda a pesar del calor sofocante de la habitación. Las manos me temblaban tanto que apenas podía sostener el móvil. Respiré hondo, intentando calmar el temblor, pero el aire apenas alcanzaba mis pulmones. Mi pecho dolía, apretado por una opresión invisible. Abrí el mensaje con los dedos temblorosos. ¿Te gustaría cenar conmigo mañana? Hay un nuevo restaurante italiano que quiero probar. Las palabras eran simples, inocentes, pero para mí resonaban con una amenaza silenciosa. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas, un ritmo frenético que me hacía sentir náuseas. Me sentía acorralada, atrapada en una red de la que no sabía cómo escapar. La respuesta se me atascaba en la garganta. No quería ir, no quería verlo, pero la idea de rechazarlo me producía un miedo aún mayor. Temía su reacción, su posible enfado, su manipulación. Me sentía indefensa, incapaz de tomar una decisión propia. Mi mente era un campo de batalla entre el miedo y la culpa. El sudor frío me empapaba la piel. Mis manos seguían temblando, los dedos entumecidos. Intenté escribir una respuesta, una excusa cualquiera, pero las letras se mezclaban en mi mente. Borré varias veces el mensaje, sin conseguir formar una oración coherente. Las lágrimas amenazaban con brotar, pero las contenía con fuerza, mordiendo mi labio inferior hasta sentir el sabor metálico de la sangre. Cerré los ojos con fuerza, intentando calmar el torbellino de emociones que me asaltaba. Mi respiración era entrecortada, superficial. Sentí una punzada aguda en el pecho, un dolor que se extendía hasta mi garganta. Mis piernas temblaban, me sentía débil, como si estuviera a punto de desmayarme. Abriendo los ojos, vi mi reflejo en la pantalla apagada del móvil. Una imagen pálida, con los ojos hinchados y la mirada perdida. Me veía deshecha, destrozada. Sentí un nudo en la garganta, una opresión que me impedía respirar con normalidad. La culpa me carcomía por dentro. ¿Por qué me sentía tan culpable? ¿Por qué no podía simplemente decir que no? El teléfono volvió a vibrar. Otro mensaje de Ricardo. Esta vez, una simple pregunta, Laura. El tono, esta vez, era diferente. Más frío, más distante. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. Era como si él hubiera percibido mi indecisión, mi miedo. Y entonces, algo se rompió dentro de mí. La culpa, el miedo, la confusión, todo se desvaneció de repente, dejando un vacío inquietante, pero también un extraño alivio. Una sensación de liberación, aunque fuera momentánea. Escribí una respuesta, con las manos que aún temblaban, pero con una firmeza que me sorprendió a mí misma. Sí, Ricardo, cenaré contigo. Las palabras aparecieron en la pantalla con una claridad que antes me había sido negada. Una decisión tomada, pero con un sabor amargo en mi boca. El miedo, sin embargo, no había desaparecido, simplemente se había transformado. Ahora era diferente, el miedo a lo que sucedería, al encuentro inevitable, a la prolongación de la pesadilla. Me sentía como un animal herido, acorralado, preparado para el ataque. Mi corazón latía con violencia, un ritmo que resonaba en todo mi cuerpo. Mi respiración era superficial, entrecortada, como si mis pulmones fueran incapaces de llenarse de aire. Las manos aún me temblaban. Pero ya no era por el miedo a rechazarlo, sino por la terrible certeza de lo que me esperaba. Esa noche, el jazmín del jardín parecía desprender una fragancia aún más penetrante, más empalagosa, casi nauseabunda. El olor se había convertido en un símbolo de la trampa en la que me había metido, un recordatorio constante de mi propia debilidad y de la oscuridad que se cernía sobre mí. El sueño era un lujo inalcanzable. La noche se extendía ante mí, larga y sombría. Preludio de un encuentro que se perfilaba como el punto de no retorno. El restaurante italiano era elegante, demasiado para mi gusto. Sentí la mirada de Ricardo sobre mí desde que entré. Una mirada que me recorría como una corriente eléctrica, dejando a su paso una estela de inquietud. Mi corazón martillaba contra mis costillas, un ritmo frenético que apenas podía disimular. Las manos me temblaban tanto que tuve que apoyarlas en la mesa para que no me vieran temblar. Pedí un agua con hielo. La mano me temblaba al extenderla hacia el camarero. Ricardo hablaba de cosas sin importancia. Su voz era suave, demasiado suave, como si intentara adormecerme, calmarme. Pero yo estaba demasiado alerta, demasiado consciente de su presencia, de su proximidad. Cada palabra que pronunciaba me producía una extraña sensación, una mezcla de fascinación y terror. Sentía la piel de mi cuello erizada, como si anticipando una tormenta. El sudor frío me empapaba la piel. En un momento dado, su mano rozó la mía bajo la mesa. Un simple roce,
casi imperceptible, pero suficiente para que mi cuerpo reaccionara con violencia. Me estremecí, aunque intenté disimularlo. Mi respiración se hizo entrecortada, superficial, como si mis pulmones se hubieran encogido. Mi corazón latía a 1000 por hora. Él sonrió, una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Fría y calculadora. Su mirada era como un puñal que me atravesaba. Sentí una punzada de miedo, un escalofrío que me recorrió toda la espalda. Intenté mantener la calma, pero mi cuerpo me delataba. Mis manos temblaban incontrolablemente, los dedos me hormigueaban. La comida no me supo a nada. Cada bocado era un esfuerzo. Una lucha contra la tensión que me atenazaba. Mi garganta estaba seca, mi boca pastosa. Sentía un nudo en el estómago, una opresión que me impedía respirar con normalidad. Mi cuerpo temblaba tanto que apenas podía sostener los cubiertos. Cuando nos levantamos para irnos, su mano tomó la mía con más firmeza esta vez. Su toque fue como una descarga eléctrica. Un golpe que me dejó sin aliento. Mis manos se pusieron tan frías como el hielo. Intenté retirar la mía, pero él la sujetó con fuerza. Sentí sus dedos apretando los míos. Con una fuerza que no era necesaria, pero que era suficiente para dominarme. Su mirada se volvió más intensa, más penetrante. Sentí su aliento. Cálido en mi oreja, una sensación que me heló la sangre. Me estaba dando mucho calor, mucho más allá de la temperatura ambiente del restaurante. Mis piernas se sentían blandas, como si fueran a ceder en cualquier momento. Mi respiración se volvió entrecortada, superficial, casi inaudible. Se inclinó, acercándose a mí con una lentitud exasperante. Sus ojos se encontraron con los míos y pude ver algo en su mirada, una mezcla de deseo y crueldad. Mi corazón latía con fuerza, un ritmo frenético que resonaba en mis oídos. Sentí las manos temblar, cada dedo individual se sentía separado, desobediente. Mis rodillas parecían convertirse en agua. Entonces, me besó. No fue un beso suave ni tierno, sino un beso posesivo, dominante. Un beso que me dejó sin aliento, sin fuerzas. Sentí sus labios presionando los míos con una fuerza casi dolorosa. Su lengua invadió mi boca, y sentí una mezcla de asco y terror. Mi cuerpo se tensó, preparado para la huida. El beso se prolongó mientras yo luchaba por respirar. Mi mente era un torbellino de confusión, de miedo, de asco. Su mano se deslizó por mi espalda, acariciando mi piel con una lentitud y una intensidad que me producía una mezcla de excitación y repulsión. Sentí un desgarro profundo en mi interior, una sensación de humillación e impotencia. Su aroma, ese perfume amaderado que antes me parecía atractivo, ahora me parecía nauseabundo. Terminó el beso con un suave apretón en mi mejilla. Fue casi una caricia, pero la fría crueldad en sus ojos no se disimulaba. Salimos del restaurante en silencio. El peso de lo sucedido era mucho más grande que el de mi propio cuerpo. El coche era silencioso, demasiado silencioso. Sentía el latido de mi corazón en mis oídos, un tambor constante que resonaba en todo mi cuerpo. Mis manos seguían temblando, los dedos entumecidos. Intenté respirar hondo, pero el aire apenas alcanzaba mis pulmones. Me sentía vacía, como si me hubieran sacado algo de adentro. No era culpa, ni alivio, ni siquiera confusión. Era un vacío, un enorme hueco donde antes había esperanza. Ricardo no hablaba. Su silencio era más pesado que sus palabras, una presión silenciosa que me aplastaba. Miré por la ventana. Las luces de la ciudad se convertían en un borrón indistinto. Todo a mi alrededor era borroso, como si mi visión se hubiera nublado. Al llegar a casa, bajé del coche como si mis piernas fueran de plomo. Entré en la casa, en silencio. El olor a jazmín era insoportable, un recordatorio constante de lo sucedido. Subí las escaleras mecánicamente, sin mirar a Ricardo. Me sentía sucia, manchada. En mi habitación, me dejé caer sobre la cama. Mi cuerpo temblaba como si tuviera frío. Aunque no tenía. Las lágrimas no salían, solo sentía una sequedad en los ojos, como si se hubieran secado. Miré hacia la ventana. La luna proyectaba sombras largas y oscuras en el suelo. El silencio de la casa era ensordecedor. Escuchaba el latido de mi corazón, el temblor de mis manos, mi respiración irregular. Era como si mi propio cuerpo me estuviera gritando, acusándome. No podía pensar, solo sentía. Sentía el vacío, el dolor, la humillación. Sentía mi propia impotencia. Me sentía sola, profundamente sola. No tenía a quién recurrir, a quien contarle lo que había pasado. El miedo me paralizaba, pero era un miedo diferente, un miedo frío y resignado. Ya no era el pánico de antes, sino una aceptación triste y resignada de mi propia vulnerabilidad. Pasaron las horas y yo seguía en la cama, inmóvil. El sueño se negaba. Al llegar, la oscuridad era mi única compañía. El olor a jazmín se había transformado en un símbolo de mi propia fragilidad. El amanecer me encontró vacía,
sin fuerzas, sin lágrimas, sin esperanzas. La sensación de culpa había desaparecido, reemplazada por un vacío abrumador. No había arrepentimiento, solo una profunda sensación de pérdida. El futuro era incierto. Un vacío sin forma ni color. No sabía qué hacer, a quién acudir. Solo sabía que la vida que había conocido se había terminado. Y, aunque no podía describir la emoción, sabía que esto era solo el principio. El silencio del jazmín ya no era un misterio, era la canción de mi cautiverio.